Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro último espacio virtual de aprendizaje, uno de los últimos porque nos falta el día viernes, pero digamos ya nuestra última semana, nuestro primer espacio virtual de aprendizaje de nuestra última semana en la que nos encontramos. Muy bien, si me pueden escribir en el chat si me escuchan para que podamos dar inicio a nuestra sesión y ya no tengamos ningún contratiempo. Me pueden escribir en el chat si me escuchan, me escucho bien, todo correcto. Vamos a ver si me escuchan. A ver, tengo a... Gracias. A Manuela y a... ¿Quién más? ¿Quién más? Yamelín. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces. Son, ya saben, diferentes momentos. Primero vamos a terminar ya nuestro manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Acordémonos. Y ya sé que soy bastante insistente en esto, pero ya realmente rinde frutos, se los aseguro. Es importante recordar que el manual de citas y referencias lo vamos a utilizar en toda nuestra formación académica. Digamos, ustedes terminarían el módulo 5, todavía les faltaría algunos módulos para terminar. Esto quiere decir que pues van a seguir utilizando el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP basado en el estilo APA. Entonces es importante que lo tengan ahí a la mano, por eso es mi insistencia, de que si quieren pues lo impriman, ¿no? Y lo engargolen porque pues todavía no van a seguir utilizando. Al ser un formato, al utilizar el formato APA, que es un formato universal, esto significa que también hay otras instituciones que la mayoría obviamente utiliza lo que es el formato APA. Entonces, si no solamente les sirve a ustedes, les sirve para algún familiar, para alguien más que está estudiando, entonces también compártalo con sus familiares o conocidos y que sea siempre su consulta. Yo sé que si seguimos, pues, haciendo este uso constante de saber citar correctamente, va a llegar un momento en que ya no lo necesitemos, pero siempre es importante que pues lo tomemos en cuenta y lo tengamos ahí presente. Recordemos que el manual de citas y referencias nos ayuda en diferentes aspectos. Primero, igual cuando retomamos algún concepto, alguna información de otra fuente, es necesario que la citemos correctamente de forma directa o de forma indirecta, según el tamaño de las palabras o según si vamos a trabajar con una paráfrasis. Entonces debemos de citarla correctamente, ya sea en forma parentética o de forma narrativa. Para eso nos ayuda el manual, porque esta citación la hacemos dentro del texto. No compartimos los datos completos de la fuente, porque eso lo hacemos en la sección de referencias, sino compartimos una cierta información. Entonces, cuando hacemos esto, que recuerden que son esporádicas, ¿verdad? Debemos de citar correctamente. También nos ayuda, como decíamos, la información completa de la fuente de consulta a la que acudimos, la vamos a incluir en una sección de referencias. Ya lo hemos revisado, el manual nos dice que dentro de las instrucciones que todo texto académico emitido en Prepa Línea CEP va a incluir una sección de referencias. No otro nombre, sino más bien referencias. Ahora, este manual también, en el punto número 4, que es titulado Referencias, nos dice, si por ejemplo vas a compartir los datos de una página web, así se deben de citar. Si por ejemplo vas a compartir los datos de un libro, así se deben de citar todos los datos. Entonces, sí es importante que ustedes obviamente lo puedan ir revisando o consultando. Ya lo vimos también cómo lo podemos hacer en Word, pero ahorita nos vamos a dedicar únicamente a lo que es a este manual. Entonces, el manual nos enseña esto de qué debemos de citar, qué información debemos de incluir, entonces para eso lo podemos de revisar. Y este último punto son las tablas y figuras. Cuando agregamos nosotros otra información adicional o que termina de enriquecer lo que vamos a decir,
también debemos de citarla correctamente. ¿Cuáles serían la diferencia entre tablas y figuras? Las tablas muestran valores e información ordenada en filas y columnas. Las figuras pueden ser gráficas, imágenes, dibujos, fotografías, mapas, líneas del tiempo o cualquier otro tipo de ilustración. ¿Qué características deberían de tener las tablas y figuras? El número de las tablas y figuras es lo primero que debe aparecer y se escribirá en números arábigos, por ejemplo, tabla 1, figura 1, numerándolas de acuerdo con la primera vez que se mencionan en el texto. El título debe ser breve pero descriptivo. Escriban enseguida del número de la tabla o figura con cursivas y sin punto al final. Alinea a la izquierda tanto el número como el título. La nota. Debajo de cada tabla o figura pueden aparecer una nota. Su fin es describir su contenido, dar una explicación que no se expresa solo con el título o cuerpo o para indicar su fuente. Escriba la palabra con cursivas y con punto, nota. Utiliza en la nota un puntaje menor al tamaño de la letra del cuerpo del texto de la tabla. Eso permite destacarlo de todos los demás. La ubicación debe tener un llamado en el texto, por ejemplo, ver tabla 1, consulta la figura 1, incorpóralas enseguida de la primera vez que se menciona. Aquí está una estructura de las tablas y dice, las tablas pueden incluir una variedad de encabezados de columna dependiendo de la naturaleza y disposición de los datos. Se recomienda utilizar un interlineado sencillo y alinear a la izquierda el texto en todas las celdas de la tabla. Sin embargo, se puede centrar si esto aumenta su legibilidad. Por ejemplo, si yo muestro la mejor, todos los datos de forma, en las columnas que están centradas, a lo mejor a simple vista es posible entenderlo mejor que si yo lo pongo de otra manera o relleno lo que son cada uno de los espacios de la tabla. Pues aquí tenemos la estructura de las figuras. Figuras retomadas sin descripción. Se pone figura 1, mariposa monarca, la nota retomada de Darwin 2007, ¿no? Figura retomada y con descripción, figura 1, mariposa monarca, nota, mariposa monarca posando en una flor retomada de Darwin 2007. Y aquí tenemos, con otra información, figura de elaboración propia y sin descripción y figura de elaboración propia y con descripción. Figura con varios elementos. Aquí ponemos figura 2, ciclo de vida de la mariposa monarca, A, huevos, B, oruga, C, pupa o crisálida y D, mariposa adulta. Entonces así clasificamos A, B, C, D. A, viene su nota, retomada de Rodríguez 2010, B, nota retomada de Pérez 2016, C, retomada de La Garza 2013 y D, retomada de Wynne Harrelson 2007. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, cuando integres una figura que esté conformada por varios elementos dentro del título de la figura, incorpora el nombre de cada elemento introducido por una letra mayúscula y en cursiva, A, B, C. Asimismo, agrega una nota debajo de cada elemento en la que indique su fuente y en caso sea necesario una descripción breve. Si retomas o adaptaste las figuras, debes agregar dicha información de la nota. Ahora, ¿qué hacemos cuando vamos a compartir cuadros o obras de arte? Si la imagen que vas a retomar es una obra artística, debes tomar en cuenta lo siguiente. Ponemos el número de la figura 3, Las Meninas, que es el nombre original de la obra, y vamos a incluir el apellido del autor y año que se dio a conocer la obra entre paréntesis. Aquí tenemos nota Velázquez, es el apellido del autor, y 1656 vendría siendo el año que se dio a conocer la obra, y esto viene entre paréntesis. Hay que tomar en cuenta, las referencias de las tablas y figuras deben incluirse en la sección de referencias, excepto las de elaboración propia. Recuerden que todo va en la sección de referencias. Y ya como cierre, dice, en este manual te mostramos cómo se aplican y construyen las citas y referencias, las cuales son necesarias para escribir textos académicos y de investigación. Te recomendamos consultarlo con frecuencia, principalmente cuando requieras citar las ideas de alguien más o elaborar las referencias de las obras que has consultado sin incluir en faltas a la integridad académica. Finalmente, te informamos que la aplicación del manual de citas y referencias de Prepa en línea C basado en el estilo APA es de carácter obligatorio para toda la comunidad de Prepa en línea CEP y estará vigente hasta que se indique lo contrario. Muy bien, y con esto terminamos recordándoles siempre la importancia de citar correctamente dentro del texto y al final del mismo, dentro del texto, si tomamos información de otra fuente, al final, siempre y cuando, aunque hayamos obtenido el conocimiento de otro espacio, también es importante que lo mencionemos. Muy bien.
Vamos a cerrar este espacio y les voy a compartir una pequeña actividad que vamos a hacer. Denme un momentito, por favor. Muy bien, vamos a hacer una pequeña actividad donde pues demos respuesta a los conocimientos que hemos aprendido, que aprendimos en la semana número 3. Ya concluimos la semana número 3 y estamos en la semana número 4. Entonces, ya saben la dinámica. Van a dar respuesta en el chat. Lo tengo aquí en pantalla. En el chat, les pido por favor, ay, se fue para otro lado. Les pido por favor que den respuesta cuando yo les pida, les diga ABCD, respondemos por favor, ahí sí incluyamos, porque como respondemos letras y son las mismas, nos podemos confundir en cuál es la respuesta que estamos respondiendo. Entonces, vamos a ver, déjame ver si lo comparto con audio. Un segundito. Sí, ok. Entonces, bueno, premios a los conocedores de la semana 3, premios de cine. Pues vamos a empezar, por favor. Pregunta 1 de 5. En esta parte de la investigación es donde se indica qué deseamos resolver de forma clara y delimitada, partiendo de aquí nuestra investigación. Es lo primerito que nosotros tenemos que tener muy bien definido para que dé pauta a toda nuestra investigación. Inciso A, hipótesis, inciso B, objetivo, e inciso C, planteamiento del problema. Respondemos, por favor, A, B o C en el chat, por favor. A, B o C. Recuerden que es lo primerito. Acuérdense de su actividad de la semana 3, la segunda. En ese orden, ¿qué fue lo primero que escribieron? Tenemos que definir bien qué. Es como cuando van a hacer ustedes un texto. La primera indicación que viene es que dice, bueno, vas a hacer un texto sobre, pensemos si es hipótesis, objetivo o planteamiento del problema. Manuela nos dice que es objetivo. Vamos a pegar, que es la única respuesta que tengo. No. Vamos a regresarnos porque es que no permite. Eso. Ah, ay, qué- Vamos a subirlo. Tengo que subir. Denme un segundito. Ay, ya volví a empezar. Espérame. Ahora sí. Ahora. Bueno, no subo tanto. Ahí va. A ver, espérame. Ay, ahí va de nuevo. Está volviendo a presentar. El chat no me dejó. Ahora sí. Muy bien. Entonces, no dice que no es el objetivo. Acuérdense que cuando hicimos la actividad integradora de la semana número 3, la segunda, cuando dábamos inicio a un protocolo de investigación, entonces lo primerito que hacíamos era, casi de lo primero,
Definir el planteamiento del problema. ¿Qué problema yo quiero saber? Para que eso me ayude a definir el objetivo, el enfoque, la hipótesis y todo lo demás. Vamos a ver si es el planteamiento del problema. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Es el fin o meta que se desea lograr? ¿Esto es un objetivo, una hipótesis o un planteamiento del problema? A, B o C. ¿Es el fin o meta que se desea lograr? Respondemos en el chat, por favor. A, B o C. Vamos a ver, A, B o C. El fin o meta, lo que yo quiero. Digo, quiero concluir exitosamente mi preparatoria. ¿Es un objetivo, una hipótesis o un planteamiento del problema? Ok, inciso A. Muy bien, vamos a ver si es cierto. Muy bien, vamos con la siguiente. Pregunta 3 de 5. Es una suposición, puede ser que sea verdadera o falsa, se escribe como una afirmación. Yo creo que eso va a pasar, sea cierto, ¿no? Entonces, ¿es una hipótesis, un objetivo o un planteamiento del problema? A, B o C. Respondemos en el chat, por favor. A, B o C. A, B o C. Hipótesis. A. Vamos a ver si es cierto. Muy bien, vamos a 4 de 5. Es la sección donde colocamos los datos completos de la fuente de información a la que acudimos. Lo acabamos de ver ahorita cuando estaba viendo el manual. Se llama esa sección referencias, se llama esa sección, perdón, bibliografía, se llama referencias o se llama trabajos consultados, A, B o C. Contestamos en el chat, por favor. A, B o C. B. Vamos a ver si es cierto. Muy bien, y vamos con la última pregunta. ¿Cuándo retomamos información o algún conocimiento de alguna fuente? ¿Es importante citar dentro del texto? Yo lo voy a meter en mi desarrollo y voy a poner una definición, por ejemplo, ¿no? ¿Es importante que yo lo cite dentro del texto o no me lo puedo poner así? A, no tenemos que citar, o B, sí tenemos que citar. Contestamos en el chat, por favor. A o B. B. Vamos a ver si es cierto. Perfecto. Tú, el mejor conocedor del manual de citas y referencias de Preparatoria C. Muy bien, ahí están los premios por aplicar bien el conocimiento de la semana número 3 y que esto nos lleva también a la semana 4. Muy bien, dejamos de compartir este pequeño jueguito y nos vamos a nuestra presentación de esta semana. Denme un momentito, por favor. Muy bien, ya la tenemos ahí. Sí, ok. Listo. Pues estamos en la semana número 4, nuestra semana de integración. ¿Por qué es una semana de integración? Porque conjuntamos todos los conocimientos que adquirimos en la semana 1, 2 y 3 y los llevamos a aplicarlos en la semana número 4 de nuestro módulo 5. Por eso hay algunos de los recursos que ustedes van a ver en esta semana que ya los vieron en las semanas anteriores. Entonces, simplemente reafirmarlos y obviamente aplicarlos. Para ello, pues vamos a repasar un poquito esos, ¿no? Primero, pues estamos en un módulo de argumentación y vamos a empezar con ¿qué es la argumentación? Primero, la argumentación es el mecanismo a través del cual se sustenta un punto de vista en un discurso oral o escrito. Por eso, la mayoría de nuestras actividades, por ejemplo, nos pide redacta un texto argumentativo, redacta un ensayo. Entonces también nos pide y incluimos lo que es un audio. En el audio vas a decir, no sé, viene la indicación que hablemos sobre un argumento, o bien en el audio vamos a incluir
que venga la importancia de por qué otras áreas o de conocimiento, disciplina nos aporten información. Entonces, todo eso, por eso es importante que trabajamos con la argumentación tanto oral o escrita, con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Vamos a convencer de forma ética, ¿verdad? No se trata de convencer para nuestro beneficio propio y no el de los demás, sino aquí estamos hablando de una parte ética. ¿En qué textos vamos a poder argumentar? Los textos argumentativos circulan en contextos muy variados y esto hace que algunas de sus características presenten variaciones. O sea, podemos hacer un ensayo como hemos hecho a lo largo del módulo. Podemos presentar una argumentación en unos artículos de opinión cuando hablamos de periodismo. Los artículos de opinión nos muestran también problemáticas o situaciones y entonces el autor, por medio de argumentos, puede presentar una posible solución. También en sentencias, tutelas, derechos de petición, etc. También hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos no son puramente argumentativos, por lo que se apoyan en otras modalidades de organización discursiva como la exposición, la descripción o la narración. Esto quiere decir no en un 100% todo es argumentativo, sino a lo mejor se apoyan narrando algún acontecimiento para dar pauta al mismo argumento, ¿no? ¿Qué tipos de argumentos podemos utilizar? Argumentos de autoridad, cuando una persona pues ya ha tenido alguna formación académica y que eso le da autoridad para compartirnos, o también la experiencia que ya tiene, esa experiencia habla mucho de él, de ella, y posiblemente esa experiencia también nos estén aportando conocimientos. O bien podemos utilizar datos y hechos que también terminarían a lo mejor de reafirmar lo que estamos diciendo, o a lo mejor por medio de datos queda más claro el tema que nosotros estamos presentando. Por eso, y la importancia de lo que vimos ahorita al final en el manual, cuando estábamos hablando de las tablas, ¿no? Las famosas tablas que también me están presentando información. Muy bien. Pues recordemos también que hemos visto a lo largo del módulo los argumentos, pues nuestro módulo se llama argumentación. No olvidemos, y es necesario tomar en cuenta, que nuestros argumentos se componen por premisas, que son ideas, y el conjunto de ellas o la combinación de ellas me va a llevar a generar lo que es una conclusión. Por lo tanto, mi conclusión tiene que estar más completa porque es la suma de mis premisas. Recuerden que si el proyecto nos indica que incluyamos nuestros 3 argumentos, cada argumento tiene que estar compuesto por premisas y conclusión, y entonces hacer esto. Las premisas tienen relación con la conclusión y viceversa. Entonces sigamos trabajando en ese aspecto. Pero también esta semana nosotros nos pide que tengamos que realizar lo que es un ensayo. Entonces vamos a ver aquí lo que son 5 pasos para poder realizar lo que es un ensayo como nos indican esta semana. Muy bien, el paso número 1, tenemos que hacer lo que es un análisis. Vamos a analizar las preguntas sobre el ensayo. Esto quiere decir cuáles son las indicaciones que tenemos que hacer con el ensayo, qué tenemos que realizar, es algún tema en específico o podemos trabajar el mismo tema, que aquí la indicación es que trabajemos con un tema nuevo. Ya hemos estado trabajando casi las 3 semanas anteriores con el tema legalización de las drogas, o muy relacionado a estas, y que este momento es oportunidad para cambiar. Ahora, tenemos que ver qué queremos hablar del tema. Recuerden que ya lo hemos visto la semana anterior cuando decíamos la importancia de delimitar. No puedo dejarlo tan amplio. Si yo quiero hablar de las tortugas, posiblemente queda muy amplio porque hay muchas especies de tortugas. Entonces yo tengo que decir a qué tortuga me quiero referir, y yo creo que queda más claro lo que queremos hacer, asimismo el conocimiento que queremos compartir. Tenemos que definir muy bien cuáles van a ser las fuentes de información a las cuales nosotros vamos a acudir. Si yo quiero hablar sobre la psicología, posiblemente yo encuentre una biblioteca virtual que
sea especializada en la parte de psicología. Entonces eso me va a permitir pues encontrar la información que yo estoy buscando. Tengo que decir qué quiero encontrar y por lo tanto eso me va a ayudar a saber dónde lo voy a encontrar. Esto me va a dar pauta al paso número 2 que viene siendo el borrador, que si ya tengo mi lluvia de ideas, ya investigué, entonces yo esto es todo lo que encontré, ¿no? Historia, clasificación, tipos, encuentro las tortugas por zona geográfica, por temporada. Entonces hago una lluvia de ideas de todo lo que encontré. Y entonces ya le voy a dar un orden a todo lo que encontré. Esto quiere decir, voy a decidir qué voy a poner primero. A lo mejor primero la historia. Y después voy a poner las características. Y después, y así lo voy a ordenar. Por lo tanto, me va a permitir iniciar con el borrador de mi ensayo. Quiere decir, pasamos al paso número 3, que viene siendo la estructura del ensayo. Para esto, recordemos, y ya lo hemos visto a lo largo del módulo, que mi ensayo se compone por introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de información que vienen siendo mis referencias. Mi introducción es donde le voy a decir a la gente lo que va a encontrar sin que yo se lo explique. Le voy a decir, bueno, en este ensayo usted va a poder encontrar, vamos a poder encontrar información sobre las tortugas que viven en las playas de Veracruz de México. Entonces yo posiblemente ya estoy diciendo qué va a encontrar, pero no le estoy diciendo ni las características de la tortuga, ni cada cuándo están, ni nada. Simplemente es como la motivación para que nos pueda leer. Después me voy a la parte del desarrollo, que es dónde. Si, por ejemplo, nos dice el proyecto en esta semana, en tu ensayo vas a incluir los 3 argumentos. Los 3 argumentos los tengo que incluir dentro del desarrollo. Recuerden que todo esto va en un texto, así lo voy a redactar, pero no significa que tengo que poner argumento 1, 2 puntos, argumento 2, no, no. Así no lo leemos, por ejemplo, en un artículo, ¿no? Tomemos de referencia el artículo de la semana 1, que era sobre la lectura en la época de Internet, cuando nos podía incluir también argumentos, pero no nos ponía argumento 1, argumento 2, sino en una redacción. Por lo tanto, el desarrollo es el que lleva mayor información. Ahora, pasamos a la parte de la conclusión, esta parte de la estructura de mi ensayo. La conclusión es el cierre de mis ideas de lo que yo estoy diciendo. A lo mejor, yo lo que quiero con el ensayo es que la gente tome conciencia de cuidar lo que son las tortugas que llegan a nuestro país. Entonces yo, por lo tanto, a lo mejor voy a incluir un dato importante, o a lo mejor les digo al final que les puedo compartir los datos de alguna ONG, alguna o asociación civil que cuide este tipo de animales. Entonces ya yo concluyo de alguna manera que yo haga el cierre de mis ideas. Y después pasamos a lo que hemos insistido, las referencias, que son nuestras fuentes de información, donde yo voy a incluir todos los datos. Acuérdense, pueden utilizar el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, que es lo primerito que deberíamos de utilizar, o bien, recuerden que también con Word, y ya lo hemos visto en sesiones anteriores, pueden ustedes utilizarlo, ¿no? Entonces, esto daría pauta a nuestro paso número 4, que viene siendo el título. Van a decir, pues si lo primero que leemos es el título, sí, pero el título se escribe al final. Cuando nosotros ya hemos tenido la oportunidad de empaparnos de todo lo que investigamos en el ensayo, entonces me va a permitir ser más objetiva, tener la información más completa para poder encontrar el título adecuado para mi ensayo. ¿Qué podemos hacer para encontrar un título adecuado? Podemos hacer una lista de 10 posibles títulos, compartírselos con alguien cuando le expliquemos de qué va a tratar el ensayo, para que nos den sus posibles sugerencias de cuál sería el título más adecuado. Y luego pasamos al paso número 5, que sería la lectura. Yo ya hice mi borrador, pero yo vuelvo a hacer una lectura de mi ensayo. Puedo dejar el documento descansar un momentito y después volverlo a leer para poder encontrar áreas de oportunidad, errores de dedo, errores gramaticales, ortográficos,
A lo mejor es necesario que yo quite información porque esa información no me es necesaria, o a lo mejor es necesario que yo le agregue información. Entonces es una gran oportunidad. También el realizar un ensayo nos permitiría trabajar con las etapas en un proceso de escritura. Quiero decir, en una preescritura, pues yo lo que hago es hacer mi propuesta del ensayo, hacer mis investigaciones, sacar mi lluvia de ideas, organizar cómo lo voy a presentar. Luego la parte de la escritura me permite en la escritura, pues escribir el ensayo con su estructura, y luego la posescritura me permite revisarlo, encontrar estas áreas de oportunidad para que dé por resultado el ensayo que yo quiero. Si hacemos todos estos pasos, yo creo que vamos a tener un ensayo que cumpla con lo que nosotros queremos y con las indicaciones de la actividad. Muy bien, para completar esta información, vamos a ver lo que es un video que nos ayuda a reforzar lo que hemos estado diciendo. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: Pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir: ¡ah, el color rojo me cae gordo pues porque apesta! Ya, no. Tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos: ¡ah, es que este está bien padre! Porque sí, que este... bla, bla, bla. Y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema. Pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir: bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Ah, bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea,
porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé, no, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Muy bien, creo que terminabas de reforzar, ¿verdad? Lo que hemos visto de cómo se debe de elaborar un ensayo. Recuerda que este video más información importante en esta última semana lo tienen ustedes como publicación en el foro de novedades dentro de la materia para que ustedes lo puedan revisar. Recuerda que la ventaja de los videos pues es que los podemos pausar para obtener la información que nosotros queramos o la podamos revisar. Pues bien, nos vamos entonces a ver específicamente qué tenemos que hacer esta semana. Recuerden que al ser nuestra semana número 4, tenemos que realizar un proyecto integrador, en este caso titulado Mis argumentos finales. Vamos a ver qué nos dice la indicación. Número 1, elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Aquí ya no vamos a trabajar con el tema legalización de las drogas, ya vamos a trabajar con un tema nuevo y que sea importante donde yo me ubico, en mi sociedad o en mi país, etc. Lo debemos de poner. Recuerden que de preferencia, si lo podemos delimitar para no ponerlo tan amplio, es posible que lo podamos hacer y es sugerido, ¿no? Punto número 2. Piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito en específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Recuérdense que mi problema de investigación va a ser mi pauta para toda la investigación que yo tengo que hacer. Entonces tengo que decir qué problema es el que yo quiero encontrar una posible solución, investigar, saber algo, etc. Punto número 3. En 3 líneas, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. ¿Cuál es la importancia que tiene ese tema? Número 4.
Escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Acuérdense que mi hipótesis es mi suposición, algo que va a pasar o que yo considero que es así, que puede ser verdadera o falsa. La redacto como si estuviera yo afirmando y hemos trabajado con una fórmula de escribir sí, pongo las causas, entonces pongo las consecuencias. Recuerden que tienen ustedes material sobre esto en la semana número 3 en el foro novedades, así que pueden también revisar las 2 grabaciones de esa semana. Pero recuerden, mi hipótesis no es mis objetivos, no es mi planteamiento del problema, no es una investigación a fondo. Entonces, es una suposición. Punto número 5. Escribe 2 ciencias desde las que abordarás el tema. Acuérdense que la importancia de las ciencias es que me van a aportar conocimiento al tema que yo estoy investigando. Entonces, igual como ya lo hicimos anteriormente, escogemos 2 ciencias o áreas de conocimiento. Número 6. Describe de qué forma llevaste a cabo tu investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Bueno, 5. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. ¿Qué vamos a hacer para obtener la información? ¿Dónde la vamos a buscar? Entonces, eso tenemos que poner en el punto número 6. Punto número 7, argumenta tu postura acerca del tema. Acuérdense que cuando estamos hablando de argumentar, debemos de trabajar con el concepto con la estructura de premisas y conclusión. Punto número 8. Plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura de premisas y conclusión. Aquí nos pide 3 argumentos que debemos decir, estas son las premisas y esta es la conclusión. Acuérdense que las premisas son ideas completas. El conjunto de estas me va a permitir generar una conclusión. Por lo tanto, la conclusión incluye las premisas y es más completa. Punto número 9. En al menos una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos, en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. Ya vimos la estructura del ensayo, ya vimos algunos tips, ya vimos el video y de todos modos, acuérdense que al final incluimos las fuentes de consulta en una sección de referencias. Punto número 10. Graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. Guarda tu audio en la nube y en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar. Acuérdense, vamos a compartir uno solo de nuestros argumentos, lo vamos a comentar, lo vamos a defender y lo vamos a grabar en un audio. Acuérdense que ya hemos visto esto. Recuerden que si subo el audio a mi nube, solamente voy a compartir ese archivo que yo subí y no debe de tener ninguna indicación de restringido. Debe tener la opción de que toda persona que tenga el enlace lo va a poder escuchar. Muy bien. ¿Alguna duda sobre el proyecto que tenemos que realizar? ¿Alguna duda, pregunta? Muy bien, creo que no tenemos dudas. Vamos a pasar a nuestra... Ok, gracias. Vamos a pasar a nuestra siguiente actividad que también recibe una calificación. Es nuestro foro de integración del mejor avance científico. Acuérdense de la importancia de participar en los foros. Los foros no son una actividad como todas las demás. La finalidad de los foros es que participemos a lo largo de la semana para que con las aportaciones de los demás vayamos construyendo nuestras respuestas y nuestro conocimiento. Por lo tanto, lo que debe de ser primordial es que revisemos la rúbrica que viene después del punto número 5 para que veamos qué se espera de nuestras aportaciones. Recuerden que es necesario participar a lo largo de la semana, participar de acuerdo como vienen las indicaciones y hay que hacer 5 participaciones como mínimo según viene señalado en las indicaciones. Veamos qué nos dice que tenemos que contestar.
En tu primera aportación, responde a la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Ya que estamos trabajando sobre el tema los avances científicos. En tu segunda aportación, escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que dice una disciplina. Tercera aportación, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. En tu cuarta intervención, define tu postura y responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación. O en caso de que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. En tu última aportación, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia, desde los planteados por tus compañeros en el foro, y por qué los consideras así. O sea, recuerden revisar la rúbrica, recuerden que también se les ha compartido el manual dentro del foro de integración, porque si estamos obteniendo información sobre el mejor avance científico, es que acudimos a alguna otra fuente de consulta, entonces es necesario señalarla e indicarla. Entonces, revisemos siempre las indicaciones para participar en tiempo y en forma. Dentro del foro también se les ha compartido esta infografía que hace referencia a los 7 avances tecnológicos para combatir la pandemia del COVID, para apoyarlos en esta información. Por ejemplo, Big Data para elaborar mapas de incidencia, apps para reducir la ansiedad, luz ultravioleta desinfectante, cámaras infrarrojos para para mediciones masivas de temperatura, inteligencia artificial de mejora diagnóstica, apps web y chatbots para autotext y diagnóstico, e investigación genética contra el virus. Y se quedaría una pregunta para reflexión nuestra, ya que estábamos terminando, que dice, ¿cuál es la importancia de la argumentación en tu vida? Es algo que nos hacíamos de pregunta al inicio del módulo. La hemos utilizado, sabíamos que ese era un argumento, y hemos podido mejorar los argumentos que hemos utilizado, de qué manera lo hemos aplicado, de que iniciamos ahorita, a lo mejor ya logramos agregarle más elementos a los argumentos cuando los presentamos, en fin. Es importante que siempre identifiquemos que el argumento no solamente se queda en la parte académica, sino que en nuestra vida personal también hacemos uso de los argumentos. Recuerden que tenemos 2 actividades formativas, usar argumentos e investigación. ¿Cómo damos respuesta a estas actividades formativas? Pues estudiando los recursos. Y recuerden que tenemos la autoevaluación, que en esta actividad el sistema sí genera un porcentaje de que ustedes contestaron la autoevaluación. Asimismo, esta semana el sistema genera un porcentaje siempre y cuando haya detectado que ustedes revisaron todos los recursos, participaron en todos los foros, etcétera. Entonces, siempre es importante estar presente en todos los puntos y en todas las actividades. Recuerden que este domingo se cierra nuestro módulo. Después del domingo, nosotros no tenemos extensión para la siguiente semana porque tenemos que calificar todas las actividades y para que ustedes puedan revisar y descargar su portafolio de evidencias. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto, entreguen antes del domingo para que no tengan ningún contratiempo. Y a más tardar, yo creo que el martes ya pueden revisar su portafolio de evidencias, descárguenlo, porque nosotros después ya no tenemos acceso al módulo. Entonces sí es importante que ustedes lo descarguen para que tengan esa evidencia de la calificación que recibieron para terminar el módulo número 5. Y para concluir, no se vayan porque tengo que pasar lista, les comparto una frase que dice, si no fuera duro, todo el mundo lo haría, es la dureza lo que lo hace grande. Si tienen alguna duda, si gustan, me la pueden compartir en lo que pasó la asistencia. Tengo a Manuela Cruz, Manuela y a Melina. ¿Ok? Creo que no hay dudas. Bueno, si tienen alguna duda, pues ya saben que estoy para servirles. Y pues les deseo un cierre exitoso de módulo. Nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa Línea CEP y que tengan una excelente tarde.
Me pregunta Manuela si de cualquier tema se puede hablar. Sí, de cualquier tema se puede hablar, exceptuando el que hemos estado manejando, que es el tema legalización de las drogas o de la marihuana. Sobre ese tema ya no podemos hablar porque ese ya lo tocamos las semanas anteriores. De nada.